Bueno, muchísimas gracias a todos. Qué rico poderme reunir con ustedes. Me siento aquí en la sala de mi casa con un grupo grande de amigos. Qué felicidad poder compartir sobre este tema tan importante de la actitud. La importancia de la actitud apropiada para salir adelante. Bueno, como esto es sin protocolo, yo misma me voy a presentar y entonces les cuento que yo soy economista, soy orientadora familiar, coach, educadora, con una maestría que terminé en marzo de este año en proyectos educativos mediados por TIC, columnista del Periódico Universal de Cartagena. Desde el 98 descubrí hoy que me puse a buscar mis antiguas columnas. Me he destacado en campos sociales, educativos y empresariales. He tenido muy variados trabajos. Lo que más me enorgullece es que soy esposa y madre de 5 hijos, abuela de 5 hermosos nietos, gerente ejecutiva de la Fundación Geniales. Antes de entrar en materia, quisiera contarles que la Fundación Geniales es una fundación que quiere que todo el mundo sea muy feliz, que podamos trabajar todos esos tesoros internos que tiene cada una de las personas, que puedan descubrir más sus propios talentos, que puedan descubrir más todo ese potencial que tienen para mejorar su carácter, para tener cada día más inteligencia emocional, para hacer proyectos de vida muy prósperos, saludables, y creemos que en la medida en que nos concentremos en eso, pues vamos a poder hacer unas transformaciones importantes sociales, que todos los cambios importantes empiezan de dentro hacia afuera. O sea, si nosotros trabajamos nuestro propio interior, eso lo vamos a reflejar en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la vida social, y eso entonces va a ir cambiando las situaciones de toda la sociedad. Nosotros empezamos en el 2009. En el 2009 empezamos con Alberto Araujo Merlano, que es mi padre. Él ya estaba como unos 80 y pico de años, 84, 85 años. Él quería dejar un legado y todos aquellos aprendizajes que le habían servido mucho en la vida, con todos los aprendizajes que había tenido también la Prince Martínez de Barrios, una educadora de toda la vida, rectora de los colegios de Aspaen de Cartagena durante más de 30 años, Patricia Martínez de Pereira, que también había sido rectora de la universidad aquí, había sido secretaria de Educación, había sido directora del ICFES, mejor dicho, también muy metida dentro de la educación, había sido incluso viceministra. También con Rodrigo Araujo, Camilo Caviedes, Bernard Gilchrist, que es nuestro actual presidente, creamos Geniales con el gran sueño de una gran transformación social a partir de transformaciones personales. Por eso estamos cumpliendo nuestra misión cuando conseguimos que tantos amigos se unan a esta tarde de conversación sobre un tema que nos afecta a todos. Todos estamos permanentemente revisando nuestras actitudes para ver si de pronto la podemos mejorar un poco y nos pueda servir para estar mejor y poder conseguir mejor nuestros propios resultados. Entonces, con esa idea de compartirles un poco lo que he estudiado sobre el tema, lo que he vivido sobre el tema, porque les voy a contar pues algunas experiencias de pronto particulares o que me ha tocado aprender de otras personas y que nos ayudan a que podamos revisar la actitud. ¿Y qué es actitud? Nos preguntamos. Es esa disposición interior que tenemos todas las personas frente a las distintas circunstancias de la vida y que nos impulsa a lograr grandes cosas si estamos realmente enfocados en desarrollar todo lo mejor de nosotros mismos y sacarlo adelante. Y que nos pueden frenar si estamos de pronto dejándonos, a veces inconscientemente,
afectar por distintos factores y entonces estamos determinando que esa actitud sea menos apropiada. La idea es que nosotros encontremos esa actitud que nos pueda ayudar a salir adelante. O sea, tenemos siempre muchas cosas por decidir, muchas cosas por hacer, y en la medida en que nos enfocamos en que cuáles son esos recursos internos que nosotros tenemos, todas esas posibilidades que tenemos para salir adelante, y que escojamos seguir tras los sueños y podamos utilizar todas esas herramientas internas y que tenemos a nuestra disposición gracias a la ayuda de muchas otras personas, pues entonces podamos conseguir lo mejor de nosotros mismos y de los demás. Para empezar el tema, me gustaría empezar con qué dificulta una actitud apropiada. Algunos elementos que después incluso les cuento una anécdota. Hace unos 15, 20 días que dicté una charla parecida, como a la semana siguiente me sentí yo como con una actitud poco apropiada, como que no me sentía tan optimista, no me sentía como tan llena de ilusión por conseguir algo, y de pronto dije yo, bueno, voy a ver si es verdad que los elementos de los que vamos a conversar ahora sirven o no sirven. Hice un checklist y revisé cada uno de ellos y luego los transformé y vi que sí sirven, por lo menos a mí me sirvieron, así que espero que ustedes también, así que tomen atenta nota o después se quedan con ese recuerdo para que lo verifiquen en sus propias vidas y vean que efectivamente son elementos que nos ayudan muchísimo. El primero, creencias limitantes. Uno tiene una cantidad de creencias en su interior que a veces no le ayudan. Son creencias que de pronto nos formamos incluso desde niños y que se nos instalaron en nuestra mente sin nosotros analizarlo lo suficientemente y sin verificar su eficacia. Incluso, por ejemplo, cuando un niño tiene un problema y no lo puede enfrentar por sus limitaciones de edad, de conocimientos y todas esas cosas, puede quedar después con esa idea de que no lo va a poder solucionar tampoco de adulto. Como pasa en los circos, yo no sé si ustedes saben que los elefantes les ponen, cuando están pequeñitos, les ponen esa cadena en la patica para que no se muevan. Cuando ellos intentan desprenderse de esa cadena y no pueden, entonces ya quedan con la idea de que no se puede. Cuando ellos crecen, ellos pudieran desprenderse de esa cadena. Sin embargo, no hacen ni siquiera el intento porque ya tienen esa creencia tan arraigada que entonces no luchan contra ella. Entonces, es invitarlos a que revisen qué creencias les impiden tener una buena actitud. Aquellas que en un momento dado pueda estarles limitando y dificultando la actitud. Otra cosa son los pensamientos catastróficos. Uno tiene que estar revisando sus pensamientos porque es que la semilla de nuestra vida son los pensamientos. En la medida en que nosotros somos conscientes qué es lo que tenemos en la mente, qué es lo que estamos cultivando aquí, porque eso es lo que después vamos a ver aflorado en nuestra vida cotidiana. Entonces, revisar, porque a veces tenemos pensamientos catastróficos y nos vamos contagiando unos a otros. Uno ve a veces esos chats llenos de pesimismo y de pensamientos de que como que esto no lo arregla nadie, como que esto cada día va a ser peor, como que, y nos vamos dejando como invadir de esos pensamientos, y a la hora de nosotros querer solucionar algo, pues estamos con eso que nos lo dificulta bastante. Cuando esos pensamientos se han arraigado mucho en nosotros, ya forman un vicio, un mal hábito o un antivalor, que es el pesimismo. El pesimismo es aquella condición en la cual nosotros no tenemos la capacidad de ver las opciones, las posibilidades, las alternativas, sino que nos enfrascamos en el túnel y no vemos la salida. Y entonces muchas veces es que hemos ido permitiendo que actitudes pesimistas se nos vayan arraigando en nuestra vida y entonces se nos vuelve casi que como una cosa medio automática,
pero es porque nosotros hemos permitido que eso se arraigue en nuestra vida. Afortunadamente, siempre podemos mejorar nuestra actitud y siempre podemos cambiar y modificar nuestros antivalores o nuestros vicios y los podemos transformar en valores. Así que otro elemento que nos dificulta muchas veces la actitud son los temores y el estrés. Mucha angustia, a veces se nos manifiesta incluso físicamente, por eso la actitud también se expresa con el físico, la actitud se expresa con nuestra parte emocional, se expresa con la parte espiritual, con la parte física y con la parte intelectual o mental. Y de cualquiera de esas cuatro formas nosotros podemos estar alimentando el estrés. Entonces, estar atentos. Bueno, últimamente me estoy sintiendo que tal cosa me está afectando, pues entonces irnos cuidando, ir revisando y no ir permitiendo que eso vaya incorporándose dentro de nuestro físico y entonces se vaya volviendo un problema más grande. Los hábitos negativos a nivel general, no solamente el pesimismo, sino cualquier hábito negativo que nosotros permitimos que se nos vaya como volviendo parte de nuestra vida, nos va a dificultar la actitud apropiada. Las noticias repetitivas. Tenemos que ver que desafortunadamente las noticias que más irradian son las noticias negativas. Cuando la gente está hablando de cosas positivas, muchas veces eso no es noticia. Y entonces vamos permitiendo que toda esa información cada día invada más nuestro ser y nos vaya agobiando. Entonces sí, tenemos que estar muy bien informados, saber cuáles son las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, pero siempre con medida, que no nos afecte nuestra actitud. La pasividad, cuando vamos ya permitiendo que esas creencias limitantes o pensamientos nos vayan como que poniendo como que, ay, ya no me puedo mover, ya, como que vamos a esperar que todo esto pase para yo poder hacer algo. Entonces entramos a la pasividad y eso no nos va a mejorar la actitud, sino que al revés, nos las va a poder empeorar. Y victimizarnos. Si ya nos ponemos en ese plan de que no, pobre yo que estoy viviendo esta situación, esta circunstancia, todas las personas del mundo tienen problemas, todas unas en algunos momentos de su vida son más graves, en otros momentos de su vida son menos, pero todos tenemos dificultades, retos por resolver. Entonces es muy importante transformar estos 8 puntos en los 8 contrarios. Entonces, desarrollar creencias esperanzadoras, ver dónde están esas fuentes de mi esperanza, dónde me lleno yo de unas creencias que me ayuden, que me impulsen, que me entusiasmen, que me hagan sentir que las cosas, claro que las podemos resolver, de pronto no sola, pero sí en compañía con los demás. Algunas cosas pues serán retos individuales, otros serán retos colectivos. Ir revisando mis pensamientos y cada vez que yo encuentre un pensamiento catastrófico, un pensamiento negativo, escribir el pensamiento positivo contrario. Ese fue el ejercicio que yo hice, escribir el ejercicio positivo contrario y repetírmelo a mí mismo. O sea, se lo repite uno a sí mismo y entonces eso ayuda a que ese pensamiento se vaya arraigando más y ya ir trabajando como si eso ya fuera parte de mi propia realidad. Y así voy trabajando mi propio optimismo. Seligman decía que él tiene un libro que se llama Aprende Optimismo, que es muy interesante, donde muestra que muchas veces el optimismo son malos hábitos. Nos vamos acostumbrando a que las cosas negativas son por responsabilidad nuestra y las cosas positivas es porque sucedieron así. Y no asumimos de que hay cosas negativas o positivas que pueden depender de nosotros, igualmente cosas que sí están bajo nuestra tutela y podemos nosotros desarrollar. Entonces, el optimismo cada día lo podemos acrecentar, siendo muy realistas, sí, pero siempre buscando opciones, buscando cuáles son las posibilidades de las cosas que nos puedan ayudar a que mejoremos esa actitud. Confianza y serenidad. Todo lo contrario a los temores y al estrés, es buscar esa confianza interior, esa serenidad, cada cual sabe qué recursos tiene para recuperarla.
Para mí es muy importante, pongamos mi vida espiritual, para algunos pues será otra cosa, pero les digo que la mía está más chévere. Porque eso ayuda a que uno se centre, a que uno realmente vea qué es lo importante, qué es lo trascendente, qué es lo que realmente es más valioso. Y entonces, cuando uno ya puede ver, bueno, en definitiva, lo más importante de la vida, pues sigue adelante y adquiere más confianza y más serenidad, más tranquilidad. Hábitos positivos y valores. Cada día ir reforzando más toda la cantidad de valores que están ahí disponibles para que nosotros cada día nos los incorporemos más a nuestra propia vida. Si tú eres una persona mal geniada, pues puedes cultivar hábitos positivos que te desarrollen el buen humor, el estado de ánimo positivo. Si tú eres una persona impaciente, tú puedes desarrollar hábitos positivos que te ayuden a crecer en paciencia. Si tú eres una persona que no te gusta compartir, entonces puedes desarrollar hábitos que en un momento dado te vuelvan más generoso. Y así nosotros podemos enriquecer nuestra propia vida a través de esos hábitos positivos. Y entonces, cosas que nosotros quisiéramos que se transformaran a nuestro alrededor, si primero no las transformamos en nosotros mismos, se nos cambia nuestra mirada de nuestro alrededor y vamos haciendo nosotros esos cambios que se requieren no solo en nosotros, sino también en nuestro medio circundante. Evitar el exceso de noticias. Eso es clave, estar sobre todo buscando noticias e información y leer muchas cosas muy positivas que realmente me estimulen, me ayuden a ser mejor persona en el área en la cual yo me desarrollo, que yo esté todo el tiempo creciendo intelectualmente para cada día poder entonces buscar más alternativas, más posibilidades de salir adelante. Proactividad. Esta es una virtud muy valiosa, un valor que ahorita más adelante, cuando les pongo unos casos concretos que vamos a ver que utilizaron la proactividad muy bien en su propia vida, pues vamos a ver que es súper, súper clave. Es todo lo contrario a la pasividad y a estar pensando de que no, de que los demás resuelvan las situaciones y que yo no tengo ninguna cosa por hacer, no. Ser proactivo es ser dueños de nuestra propia vida y saber que somos los capitanes de nuestro destino y que nosotros podemos decidir la manera como reaccionamos ante los demás, podemos decidir muchas cosas importantes de la vida. Y sobre todo nuestras metas, nuestros sueños, todo lo que podemos lograr. Entonces, y eso es algo que lo podemos desarrollar, porque es un hábito positivo, es un valor, y eso cada día nosotros lo podemos acrecentar en nosotros mismos. Y en vez de estar enfocándose y centrándonos en nosotros mismos, que es lo que nos lleva a la victimización, es ponernos al servicio de los demás. Eso es lo contrario y lo que nos estimula, nos ayuda, nos empuja a que realmente vayamos sintiendo pues que nuestra vida tiene más sentido porque contribuye. Todos los seres humanos fuimos creados para contribuir en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra empresa, en todas partes. Entonces, en la medida que vamos encontrando cómo puedo aportar yo, qué puedo generar, que pueda ser positivo hacia los demás, pues eso me va a empujar mucho a tener una actitud más apropiada. Pero cuando estamos viviendo una situación bien negativa y nosotros nos estamos dejando llevar pues por ese estado anímico en el cual pues las situaciones pues como que invitan a que nos sintamos que la cosa está difícil, ¿qué hacemos? Entonces vamos a analizar a un par de personajes, a varias personas vamos a ir viendo en esta charla, pero unos personajes que nos han enseñado cosas muy valiosas y que ayudan definitivamente a desarrollar una actitud apropiada. Empecemos con Viktor Frankl. Viktor Frankl, un personaje muy importante para mi vida. Yo lo leí como en el año que sería como 95, El hombre en busca del sentido de la vida. Él fue un psiquiatra que estuvo en un campo de concentración nazi en Auschwitz
y vivió todas las penalidades espantosas que se podían vivir en un campo de concentración. Ver cómo sus compañeros perdían el entusiasmo, perdían las ganas de vivir, muchos se suicidaban, a otros los mataban, los llevaban a morir por los gases, tenían unas caminatas en unos climas espantosos, una situación bien agobiante, y él se estaba dejando llevar por ese ambiente y se estaba decayendo mucho y ya no andaba sino pendiente que si tenía un cigarrillo, que si el cordón del zapato, cosas totalmente triviales que no le daban como ningún sentido a lo que estaba viviendo. Y un día, en una de esas largas caminatas a las cuales se estaba enfrentando, se puso a meditar. Empezó como que a buscar allá en su propio interior esos recuerdos hermosos que tenía de su vida en familia, de su parte espiritual, de su propia profesión, un psiquiatra que le iba muy bien en su trabajo, y fue dándose cuenta cómo eso les significaba como un bálsamo interior, sobre todo en el amor que tenía por todos los suyos, y fue dándose cuenta de que había algo que nadie le podía robar, ni que estuviera ahí en ese campo de concentración y estuvieran todos esos nazis haciendo todo lo que querían con ellos. Había algo en su propio interior que nadie le podía robar. Y ahí descubrió algo que es bien importante y es el centro de lo que estamos conversando hoy, y es que la actitud es la última de las libertades del ser humano. Nadie te la puede dar, nadie te la puede quitar. Es algo que tiene que surgir de tu propio interior, puede que inspirado por grandes cosas y por otras personas y por estímulos espirituales y por el amor, que es en definitiva el máximo estimulante del mundo, pero está en el interior del ser humano. Él podían estarle haciendo exteriormente lo que quisieran y él tenía la capacidad de escoger con qué actitud iba a vivir ese espacio en el campo de concentración. Y entonces decidió que iba a tener una actitud apropiada que le permitiera que no acabaran con su vida mientras estaba en el campo de concentración, a menos de que lo mataran, pero por lo menos mientras él estuviera con vida, iba a mantenerse lo mejor posible. Y entonces se propuso 3 objetivos, y aquí está la clave. Cuando él se propuso esos 3 objetivos, enseguida recuperó el deseo de vivir, el deseo de luchar, de echar hacia adelante. Y entonces el primer objetivo, sobrevivir. ¿Qué quería decir eso? Cuidarse físicamente. Antes le proponían de pronto un alimento espantoso, pues decía no. Ahora sabía de que si no lo tomaba, pues se le debilitaba su cuerpo, entonces se lo comía. Y así fue haciendo un poco de ejercicio, fue haciendo distintas cosas que lo ayudaban a estar mejor físicamente, dedicarle su tiempo también a la parte espiritual, dedicarse a aprender, fue el segundo objetivo, que era aprender. ¿Aprender de qué? Aprender del ser humano. Si él era un psiquiatra, lo que tenía era un campo de aprendizaje bien importante, y sobre todo aprendió pensando en que después eso lo pudiera enseñar. Entonces él ahí en la mitad del campo de concentración se imaginaba él mismo en un gran salón de conferencias y estaba ante un público muy grande aprendiendo todo lo que él había podido aprender, enseñando todo lo que él había podido aprender en el campo de concentración. Y entonces eso lo estimulaba, porque lo ponía como en un plano en el que tenemos que estar nosotros siempre podemos aprender de todas las circunstancias de la vida y de todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, esa apertura al aprendizaje también le ayudó en la actitud. Entonces, ya van 2 objetivos. El primero, sobrevivir o cuidarse físicamente. El segundo, aprender. El tercer propósito que se hizo fue ayudar a los demás. Entonces también, como persona, como psiquiatra, como persona que estaba viviendo lo mismo que ellos, pero que había descubierto esas cosas interiormente que le habían ayudado a él mismo, pues se puso en el plan de estimular a los demás a descubrir cosas por las cuales ellos pudieran soñar,
cuando ellos salieran del campo de concentración. Entonces, despertando esos sueños, buscándole esas metas que ellos tenían, le preguntaba, cuando tú salgas del campo de concentración, ¿qué te espera? ¿Qué piensas hacer? Y entonces la gente le contaba, no, yo dejé un libro a medio escribir, no, yo dejé una familia, yo tal cosa. Entonces los ponía a soñar en el momento del regreso. Y eso hacía que recuperaran totalmente la actitud. Entonces se propuso 3 objetivos: sobrevivir, aprender y ayudar. Esas 3 claves son súper importantes si nosotros queremos transformar nuestra actitud y volverla en una actitud apropiada. Vayámonos para otro ejemplo. En el mismo campo de concentración Auschwitz, solo Dios sabe si se conocieron allá Víctor Frank y Maximiliano Kolbe, pero Maximiliano tenía otra condición. Les traigo otro caso porque cada cual, de acuerdo a sus propios sueños, a sus propias metas, a sus propios, pues la actitud apropiada es una o es la otra. Maximiliano era un misionero franciscano. A él lo habían detenido, a pesar de no ser judío, porque ayudaba a los judíos a resguardarse en el sitio donde él trabajaba. Y entonces se lo llevaron al campo de concentración. Él ahí todo el tiempo estaba sirviendo, ayudando, acompañando a los demás prisioneros, dándoles ánimo, dándoles orientaciones, todas las cosas, ayudándole a conocer más de Dios, de la vida, de todas las cosas importantes. Y de pronto, un día, uno de los prisioneros de como ellos estaban, de donde él estaba resguardado, se escapó. Y cuando eso sucedía, que alguien se escapaba, cogían a 10 prisioneros de ese mismo búnker, yo no sé cómo se llamaba, y los ponían a morir por hambre. O sea, se los llevaban a un búnker, se llamaba el búnker de la muerte, donde les daban absolutamente nada de comida y entonces eso les hacía que murieran por pura inanición, por pura cero comida y cero bebida. Cuando escogieron a los 10, uno de los 10 era un coronel polaco que gritó, por favor, a mí no me lleven porque tengo una familia y mis hijos se van a quedar huérfanos, no me lleven, por favor. Y entonces Maximiliano le preguntó al guardia si él lo podía reemplazar. Y efectivamente reemplazó a esta persona. Maximiliano ayudó a bien morir a los 9 otros prisioneros. Cuando pasaban las semanas y Maximiliano, radiante, aunque no comía ni nada, su parte espiritual era tan viva que no requería casi que de alimentación, y entonces desafortunadamente le inyectaron una inyección de fenol para matarlo. Parece que a partir de ese momento más nunca volvieron a meter a nadie en esos búnkers de la muerte. Bueno, otro personaje, otra situación bien difícil, se dio cuenta que sirviendo, que ayudando, sirviendo tanto que hasta donó su propia vida, pero vemos la maravilla del ser humano, todas las posibilidades que tiene siempre de cambiar su actitud y de ser generoso y de proyectarse positivamente en la vida de los demás. Él tuvo la hermosa situación de que el guardia que en un momento dado salió por causa de él, pues pudo asistir a su beatificación y a su canonización. Y todos sus hijos, pues imagínense, agradecidísimos con él. Bueno, ahora en este momento les quiero poner una actividad para que la mediten y la hagan después de que terminemos esta conversación. Actividad número 1. Así como Víctor Frank se propuso 3 objetivos y se comprometió en vivir con una actitud apropiada mientras estaba en el campo de concentración, así nos vamos a trazar nosotros, cada uno, 3 propósitos para vivir durante la pandemia. Mientras esta situación no llega a su normalidad, vamos nosotros a ser mejores personas. Vamos a aprovechar el tiempo y el espacio para proponernos 3 propósitos, 3 metas, 3 sueños, lo que cada cual quiera. Y vamos a escribir el plancito de acción, cómo vamos a llevar eso a cabo. Y la actividad 2 es que nos vamos a proyectar hacia el futuro. Eso que nos enseñó Víctor Frank tan importante,
de que al visualizarnos cómo vamos a estar en el futuro, pues eso nos va a animar, nos va a motivar para todo lo que podemos hacer en este momento. Entonces vamos a escribir qué queremos hacer y qué queremos lograr cuando termine esta pandemia, y entonces nos vamos a visualizar a un año y vamos a escribir cómo nos vemos a nosotros mismos en los diferentes aspectos de nuestra vida. Que tenga que ser algo, cosas bien motivantes, bien estimulantes que nos impulsen a seguir hacia adelante. Vamos a enfatizar como que algunas conclusiones que podemos derivar de esto que hemos ido analizando hasta este momento, en que vimos los elementos que en un momento dado perjudican la actitud, los elementos contrarios que la favorecen. Vimos estos dos casos especiales, pues, de estas personas que han vivido esas situaciones difíciles y que en un momento dado pues salieron adelante, y vamos a pensar en qué conclusiones podemos sacar. La primera conclusión: la mayor fuerza del hombre estriba en la plegaria. Dirán algunos, ándale, ya Judy nos va a poner aquí religión. No, no. Les voy a contar mi experiencia real que viví cuando mi hermano Fernando fue secuestrado. Ferni, mi hermano muy querido, desafortunadamente cayó en las manos de la FARC. Fue secuestrado 6 años, 1 mes y 1 día. En el año 2000, el 4 de diciembre, fue detenido, fue llevado a un sitio por allá y vivió una situación espantosa, 6 años, 1 mes, 6 años, 1 mes y 1 día. Bueno, Ferni les contaría muchísimo mejor toda su situación, así que por eso yo no se las voy a contar. Ojalá algún día tengan chance ustedes de escucharlo a él de viva voz, porque fueron muchos aprendizajes. Pero les puedo decir, hizo todo lo que Víctor Frank nos enseñó, y más. Y como estaba contándoles, antes de entrar al otro, que la mayor fuerza del hombre estriba en la plegaria, no me voy a centrar en Ferna, sino en lo que me sucedió a mí. Yo me había propuesto escribir una columna en el periódico El Universal, pero el propósito fue porque quería, en esa época que estábamos en julio del 98, estábamos en una época difícil para Colombia, plena crisis. Nosotros acabábamos de salir, Guillo, de la alcaldía, encontramos la empresa que, como era de finca raíz, estaba en plena crisis económica, dificultades de todo orden, amenazas de que podíamos ser secuestrados. Bueno, todas esas situaciones difíciles, y secuestran a Ferna. Y yo, que me había dedicado pues todas las semanas o cada 15 días, no sé cuánto escribía en ese momento, como que a que fuera una columna que impulsara, que diera esperanza, que ayudara a los demás, y yo me sentí físicamente imposibilitada a hacerlo. Yo estaba con las manos en la cabeza, frente al computador, la hoja en blanco, y yo decía, Señor, no puedo, no encuentro qué escribir, no tengo el menor ánimo, ¿cómo voy a darle yo ánimo a los demás? Y en ese momento me entró un correo. Abrí el correo, era una amiga que se había ido para España y me mandaba una cosa que se llamaba Oración de Jesús. Cuando yo leí esa oración decía, no te agobies, no te angusties, ten confianza que en mis manos todo se va a solucionar. Y si tú confías en mí, te prometo que todo se va a solucionar y todo va a ser para bien. Cuando yo leí eso, miren, eso fue como si me electrificaran todo mi cuerpo, como si el propio Jesús estuviera ahí diciéndomelo. Yo me llené de fuerza, de ánimo, y lo que hice fue que esa columna la dediqué a esa oración. Y yo decía, ay, Dios mío, que esta oración le sirva a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, ay, que ojalá que Ferni pueda verla, Dios mío, que eso te le sirva, porque si le va a servir, si me sirvió a mí, seguramente le sirve a ellos. Pues para resumirles el cuento, porque en esto no me voy a quedar mucho, porque después me regañan quienes dicen que me gusta mucho lo espiritual, les cuento que a Ferni, el único día que le regalaron el periódico El Universal en sus manos fue cuando estaba esa oración. Y Fer
la recortó, se la guardó en el bolsillo y se la aprendió de memoria. Además de muchas cosas que él hizo, porque realmente él afortunadamente tiene una capacidad impresionante de sacar fuerza de donde no la tiene, pues yo sé que eso también le sirvió mucho, mucho. ¿Por qué es lo primero que pongo? Porque Víctor Frank también fue en el fondo de su corazón cuando él descubrió esa fuente inagotable de fuerza que da la oración. La oración te ayuda a encontrar lo mejor de ti mismo y al mismo tiempo te da la confianza de que cuando lo demás no lo puedes cambiar, pues entonces ponerlo en manos de alguien que sí tiene la posibilidad y que confías plenamente en él. Entonces, respetando a los no creyentes, y por eso sigo de largo, pero les digo que hay cosas que definitivamente nos van a agobiar más de la cuenta y que si le ponemos esa primera parte, pues nos va a ayudar muchísimo a que podamos centrarnos en lo importante. Pues Fernie, gracias a Dios, pues pudo salir adelante, después incluso seguir trabajando como ingeniero, bueno, primero como ministro de Relaciones Exteriores y todo eso, se retiró de la vida política, bueno, ahorita estuvo también queriendo regresar, pero también en su vida privada teniendo mucho éxito y logrando muchas y grandes cosas, gracias a que nunca dejó de soñar y siempre echando hacia adelante. Segunda conclusión, la importancia de los pensamientos y de las palabras. Lo habíamos dicho al principio, las creencias, los pensamientos, los hábitos, esas bases que uno tiene van a incidir demasiado en la manera como nosotros nos sentimos y cómo nos proyectamos hacia los demás. Entonces tenemos que revisar cuáles son esos pensamientos predominantes y cuáles son esas palabras que utilizamos predominantemente porque tienen fuerza, tienen un valor muy grande a la hora de definir nuestra propia actitud. La palabra es el espejo de la acción, decía Solón de Atenas, desde antes de Cristo. Y puedes acariciar a la gente también con palabras, decía Francis Scott Fitzgerald. O sea, la palabra tiene fuerza, tiene poder. Entonces, aprovechar que realmente nosotros podemos hacer una reconstrucción de nuestros propios pensamientos y de nuestras propias palabras y cuidarnos de que lo que expresemos, lo que digamos, lo que pensemos, lo que soñemos, siempre sea que nos estimule a ser mejores personas y a lograr nuestras metas y nuestros sueños. Entonces, primero la oración, luego los pensamientos y las palabras. Muy importante. Tercero, plantearse metas y objetivos elevados y fijarlas por escrito. Metas muy concretas. Primero, nuestra gran misión. ¿Cuál es la misión de tu vida? ¿Qué es lo que quieres dejar como legado de tu propia existencia? Y de ahí derivar pues, tus objetivos concretos en todas las áreas y facetas de tu vida. Y siempre enriquecerla con valores. Porque los valores son los que ahorita vamos a verlo como el cuarto punto, pues es lo que le va a dar más consistencia a esos objetivos, a esas metas que nosotros podemos lograr. Dice Napoleón Hill y Clement Stone, lo que la mente del hombre puede concebir y creer, la mente del hombre puede alcanzar con una actitud mental positiva. Esa es una frase que nosotros tenemos que tener muy pendiente en nuestra mente. Claro que lo podemos lograr, claro que lo podemos conseguir, si está alineado a objetivos superiores y si efectivamente ponemos todo nuestro empeño, nos ayudamos desde el pensamiento, desde nuestros sentimientos, nuestras acciones, pues podemos lograr grandes cosas. Y las podemos lograr y las podemos ir ya dividiendo después en objetivos más concretos, metas más concretas, que vayan siendo el ladrillo a ladrillo que nos van a llevar al gran sueño, a la gran meta. Y no es la meta ni el sueño el que nos va a dar la felicidad, es la manera de vivir la vida de tal forma que te sientas que lo que haces tiene que ver con tu propia misión de vida y que te estás desarrollando como persona y estás haciendo lo que tú quieres ser. Y entonces eso te ayuda muchísimo
a regalarte esa actitud que vas a necesitar para impulsarte y seguir hacia adelante. Entonces, ya llevamos 3. La cuarta conclusión, aprender a fortalecer los propios valores. Adquirir método para que cada día acrecentemos más nuestra propia motivación. La motivación, no que nos va a salir toda la motivación de nuestro propio interior, no, es que cada cual tiene sus fuentes que le generan motivación. Descubrirlas, entenderlas, buscarlas, estar siempre como que pegados a esos estímulos que uno en un momento dado le ayudan a sentirse con todas las ganas y con todas las fuerzas. Y entonces buscando libros apropiados, compañías apropiadas, conversaciones bien creativas, bien edificantes, todo eso ayuda, la oración, por supuesto, y todo lo que tenga que ver con el mundo espiritual, pues ayuda muchísimo a fortalecer esa automotivación. Segundo, la gratitud. Ahí Fernando nos dio ese gran ejemplo también de cómo la gratitud fue tan importante para él salir adelante del secuestro. Cuando Ferni estaba en esa situación agobiante por allá, se acordaba con gratitud todas las cosas hermosas que él había podido vivir en su vida, su familia, esos hijos maravillosos que tiene, y eso le fue generando un sentimiento como de compromiso con él mismo y con los demás, de entregar lo mejor de sí para poder salir adelante. Y entonces esa gratitud le sirvió de estímulo, de impulso para echar hacia adelante. Entonces siempre, cuando estemos así muy negativos, empecemos a revisar todas las cosas por las cuales tenemos que dar gracias. Somos unos bendecidos con miles y miles de cosas y a veces no caemos en cuenta por estar tan enfrascados de pronto en los problemas. El entusiasmo y la perseverancia. Eso es clave para poder conseguir cualquier cosa en la vida. Tener ganas, entusiasmo, pasión. Y eso te ayuda para que cada día perseveres. El que persevera alcanza. Pero no se vale solamente tener la pasión y entonces tirar la toalla en la mitad del camino o perseverar pero sin entusiasmo, porque entonces no llegas. La gracia es que lo hagas con todo el entusiasmo y que siempre te sientas animado a echar hacia adelante. La proactividad, ya la mencionábamos antes, es una virtud fundamental que te ayuda a ser dueño de tu propio carácter, de tu propia capacidad de reaccionar ante las distintas circunstancias de la vida. Te hace precisamente descubrir que tú puedes decidir tu propia actitud frente a las circunstancias de la vida y puedes ser muy creativo y hacer y lograr todas las cosas que tú te propongas. Ser dueños de nuestro propio destino. Trabajar en equipo. Nada ayuda más como conseguirse un equipo con el cual uno también fortalezca sus valores, con los cuales esté uno soñando en grande y trabajando todos estos temas, porque eso realmente estimula muchísimo y ayuda a que crezcamos todos también. La integridad, esa coherencia que requerimos de lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, que realmente responda a esos valores profundos en los cuales creemos. A veces de pronto vamos a querer actuar en contrario. No, enseguida se debilita el ser humano en la medida que somos coherentes, que hacemos lo apropiado, que actuamos con integridad. El ser humano se llena de fuerza y de coraje para seguir adelante. El optimismo, ya lo habíamos mencionado también, un valor muy importante que te hace ver siempre posibilidades, alternativas, sueños que puedes conquistar y que puedes echar hacia adelante. Y se desarrolla con pequeñas acciones optimistas que te van ayudando a reforzar esa confianza en que puedes ir conquistando las cosas, te puedes ir proponiendo metas cortas y esas metas te van dando más confianza y te van llevando a las metas más grandes. La valentía, indudablemente que para muchas circunstancias en la vida difíciles que se enfrentan, se requiere de mucha valentía. Yo admiro mucho, por ejemplo, ahorita la reina esta de belleza tan hermosa, Daniela Álvarez,
que nos mostró esa valentía tan grande. Le cortaron la pierna porque le hicieron una operación pequeña en el estómago y tuvo un problema y el pie se le murió, como quien dice, le tuvieron que cortar la pierna. Miren esa valentía con que ella da testimonio de fortaleza a la gente, incluso ha servido para estimular a muchos otros, por ejemplo, soldados que estaban ya como muy decaídos porque habían tenido problemas de esa índole, y gracias a ese testimonio pues se han sentido más alentados. Y así muchísima gente, los mismos casos que acabamos de explicar, son muestras de gran valentía, el de Ferna, el de Víctor Frank, el de Maximiliano Kolbe y tantas personas que echan hacia adelante a pesar de circunstancias difíciles. La generosidad, cuando te pones al servicio con alegría de los demás, pues esos tres elementos, generosidad, alegría y servicio, generan mucha fuerza para sacarte de tu postración, de tu ensimismamiento, que te baja la actitud y te empoderan para empujar hacia adelante y sacar lo mejor de ti. Y definitivamente no podía dejar por fuera tampoco estas virtudes sobrenaturales de la fe, la esperanza y el amor, porque son las que, bueno, en últimas vamos a encontrar la muerte. Todos vamos a encontrar la muerte y es lo único que, a pesar de que nos encontremos la muerte, encuentra sentido a la vida. Y entonces vale la pena también abrirse para recibirlas de Dios y desarrollarlas, porque le dan un sentido mucho más espectacular a la vida y lo entusiasman a uno. Uno quiere ser el mejor hijo posible de Dios y eso lo estimula a uno a echar hacia adelante. El valor más grande, amar y servir a los demás y hacer con alegría el trabajo. O sea, decía Henry Kaiser, definitivamente el amor es la fuerza que mueve al mundo, todos lo sabemos, y si nos llenamos de amor, ese amor se le va a poder, entonces vamos a poder ser como instrumentos para transmitirle ese amor a los demás, y eso va a ayudar muchísimo a que podamos mejorar nuestra actitud. Algún ejemplo, por ejemplo, también Malala Yousafzai, esta chica de 23 años que a los 17 años se ganó el premio Nobel porque de pequeña, me parece que tenía 15 años, le dispararon porque rebeldes pakistaníes no querían que las mujeres pudieran tener oportunidad de aprendizaje, y ella, que su padre era docente, pues sí se puso en disposición de aprender, y entonces le dispararon, y con todo y eso, pues le tocó desafortunadamente irse a vivir por fuera. Ella vive en Inglaterra, pero desde allá ha seguido trabajando por esa lucha para que las mujeres puedan tener ese derecho. Este par de hombres, Thomas Alva Edison, Henry Ford, son ejemplos de perseverancia. No sé si se acuerdan que Thomas Alva Edison ya llevaba como 10.000 pruebas para la bombilla incandescente y nada, que se lograba. Ya decía, bueno, ya tengo 10.000 formas como no se llega, así que estamos más cerquita y lo vamos a lograr. Y así hasta que descubrió la bombilla. Y Henry Ford con su motor T, que también tenía un equipo trabajándole, y él decía de que se puede, y el equipo le decía, nos estás pagando gratiniano y no, o sea, nos estás pagando y no estás obteniendo nada, porque eso no se puede, le decían sus mismos ingenieros. Y él decía, seguro que sí, ya van avanzando, hasta que lo logró. Y bueno, y después pues todos los avances que tuvo la industria automotriz. El quinto punto que pudiera decirles, habíamos dicho, primero, oración, o sea, la fuerza de lo espiritual. Segundo, darle mucha importancia a las palabras y a los pensamientos y a las palabras, digamos lo mejor en ese orden. Tercero, trabajar esos valores que hemos estado hablando. Cuarto, ya me confundí, los valores, ¿cuál me brinqué? Plantearse las metas concretas, nada más y nada menos. Sabía que se me había olvidado algo importante.
plantearse nuestra misión de vida y de ahí desprender nuestras metas, nuestros sueños y hacerlos bien concretos. Si nos quedamos sin eso, pues ahí quedamos en la mitad de la vía. Y luego, si es posible, utilizar una metodología que te ayude a descubrir todas esas cosas en tu propio interior. Eso es lo que hemos querido nosotros hacer a través de Geniales. Ayudar a la gente a que se conozca a sí mismo, que descubra su propia actitud, que descubra sus pensamientos predominantes, que sueñe con su propia misión, visión, sus objetivos, sus metas, sus valores, su carácter, su temperamento, y que pueda tener herramientas que pueda llevarle a soñar y a crecer y a ser cada día mejor y a servir mejor a los demás. La idea es que en la medida en que tú te aplicas, no necesariamente tienes que hacer el programa Geniales ni nada por el estilo, y no, esta conferencia no tiene como fin pues que lo hagas ni por el estilo, pero sí en la medida que tú te trabajes a ti mismo, te conozcas esos propios talentos y descubras tus pensamientos predominantes, y en la medida que tú descubres que esos pensamientos no te contribuyen, los replantees, los escribas, los proyectes, escribas, ojalá todos los años, tu propia misión, visión, tus objetivos, tus metas, te propongas metas que te ayuden a mejorar tu carácter, tu temperamento, pues eso te va a ayudar muchísimo en la vida a lograr grandes, grandes sueños. Imagínense, antes de terminar, quisiera contarles que esta mañana, o ayer en la tarde, me encontré mi primera columna de El Universal. La escribí en julio 16 del 98. Yo la había compartido un día con Fernie y la tenía embolatada. Bueno, la columna se llamaba Libertad. Y en esa precisamente, imagínense, en el año 98, si a mí me gusta este tema o no, ya estaba hablando de la actitud, de la libertad de elegir muchas cosas de la propia vida y en las circunstancias en que uno se encuentre. Casi que como que la vida me estaba preparando para los grandes retos que se me venían con lo del secuestro de Fernie, la ida de nosotros al exilio, porque estábamos igualmente amenazados, y todas las dificultades con 5 hijos, pero bueno, gracias a Dios todo salió súper bien, y la verdad es que la vida ha sido toda una aventura. Dice una frase en la columna que me gustaría compartir con ustedes y por eso la traje. Vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la vida asigna a cada individuo. Esta es una frase de Viktor Frankl de su libro El hombre en busca del sentido. O sea, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que plantea la vida y cumplir con las tareas que se nos asignan. O sea, que ese es el reto, que nosotros busquemos dentro de nosotros mismos ese desarrollo que nos ayude y nos estimule a echar hacia adelante. Muchas veces incluso es precisamente una situación externa excepcionalmente difícil la que le da al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo. Ahí es donde uno descubre que detrás de las adversidades encuentra uno oportunidades. Como decía Horacio, las adversidades son esas difíciles situaciones que tienen la capacidad de despertar talentos escondidos, que en la comodidad hubiesen permanecido dormidos. La sociedad de pronto estaba un poco dormida en muchas cosas, y de pronto esta situación dura que estamos viviendo en este momento nos puede ayudar, nos puede estimular a que descubramos esos talentos escondidos y los empecemos a desarrollar, no solo por nosotros mismos, sino por los demás. Todos los que me escuchan, por dificultades grandes que tienen, no son las más graves. Tenemos que ponernos al servicio de los que sí de verdad están viviendo situaciones de extrema pobreza, y nosotros tenemos que desarrollar nuestros talentos para ofrecer empleos, para ofrecer alternativas, posibilidades. Si nosotros no desarrollamos ese entusiasmo por nuestra propia actitud, sacar adelante nuestra propia vida, ¿cómo vamos a ayudar a los demás? Entonces los invito a que realmente hagamos todo lo posible. Me acordaba yo de la historia de los acres de diamantes. No sé si ustedes han oído alguna vez esa historia en la cual
un señor le fascinaban los diamantes. Era su obsesión de vida, los diamantes. Y entonces él tenía una gran tierra y se fue, vendió su tierra y se fue por el mundo entero a buscar dónde habría los mejores diamantes. Cuando regresó, después de toda una jornada de muchos años y un poco frustrado porque no había encontrado lo que quería, vamos a ver que en su propio terreno estaban los mejores diamantes. Eso es lo que Geniales les quiere invitar hoy, les quiero invitar yo hoy. Descubran todos esos tesoros interiores que ustedes tienen como personas y que en la medida en que los hagan florecer, los desarrollen, busquen todas esas posibilidades que tienen de cada día ser mejores personas, de tener más valores, de tener mejor actitud, de hacer todo lo que puedan con una actitud apropiada, pues podemos salir adelante. Quisiera dejar un espacio para que podamos compartir un ratico, como este sistema no permite que yo les pueda ver las caras porque es un webinar que nada más tiene en una dirección. Sí me pueden escribir en el chat y Angélica me hace el favor y me los lee y entonces y tenemos un poquito de conversación. Los invito a seguirnos en nuestras redes. La Fundación Geniales quiere ser su fundación amiga, que los estimule siempre a sacar lo mejor de ustedes mismos y de los demás y que nos ayuden a cumplir con nuestra misión, que es transformar la sociedad a través de la transformación de las personas y que lleguemos a la educación, a tantos niños que desperdician sus talentos porque no encuentran quien los estimule a sacarlos, a hacerlos florecer, a hacerlos desarrollar. Entonces, los animo a que nos sigan en nuestras redes y entonces Angélica me dirá si hay preguntas de los participantes. Muchísimas gracias. Han tenido paciencia. ¿Cuánto me he demorado? Bueno, un poquito más de media hora, creo yo, pero estamos bien en el tiempo. Un poquito más de casi una hora. ¡Wow! Angélica, ¿alguna pregunta? Bueno, básicamente Se te fue el volumen, Angélica. Hola, Angie. hola, señora Judy. Ahora Bueno, sí. aquí nos piden que compartamos las memorias de esta conferencia. Con mucho gusto. Y Por favor, también les pido una cosita. Tienen que las diapositivas. grabar el correo actividades@fundaciongeniales.org que aparece aquí para que no se nos vayan los correos para spam. Porfi, para que todo el material que les compartamos, yo también quería compartirles un regalito para que pongan como separador de sus libros, eso sí les va a tocar a ustedes imprimirlo, que dice, soy geniales cuando conozco y desarrollo mis talentos y potencialidades, pienso en grande, fortalezco mis virtudes, una cantidad de elementos que nos van a ayudar a recordar que podemos ser más geniales y que en un momento dado de eso queremos apoyarnos. Entonces, con mucho gusto les estaremos mandando las memorias y sí, le sacamos el link del video y se los mandamos. Con mucho gusto. Hay una pregunta, señora Judy. Sí. Si tienes alguna recomendación especial o actividades para que los padres desarrollemos estas cualidades y actitud en los niños pequeños. Bueno, con los niños lo más importante se llama ejemplo. Todo lo que tú quieras lograr con tus hijos, trabájalo en ti mismo. Si tú quieres que tus hijos sean personas generosas, sé generoso y de pronto reflexiona sobre él con respecto a la generosidad.
Y entonces, estar atentos. De pronto tú puedes hacer el checklist, como decíamos ahorita, cada vez que veas a tu hijo decir de pronto palabras que no les ayudan, no les construyen, no los edifican. Entonces, ayudarles a que reconstruyan su pensamiento. Vamos a escribir una frase contraria a esa para ver si de pronto nos estimula a que nos animemos. O sea, no invalidando lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, porque ellos es bueno que expresen lo que están sintiendo, pero ayudándolos a hacerle como una reestructuración de eso que nos están expresando. Y así irlo viviendo y haciéndolo consciente. Porque en estos temas todos tenemos muchas herramientas y ustedes seguramente tienen muchas y ojalá me las compartan también, que me ayudan a edificarnos más también nosotros. Si quieren, a través del correo me mandan testimonios o me dicen esta cosa para mí también fue bien importante en la actitud y eso me puede ayudar. Pero a veces los vivimos como de manera inconsciente. No caemos en cuenta que eso nos afecta la actitud. Y entonces, por eso a veces que no lo sabemos, pero en la medida, a nuestros hijos y a todos, no les damos sino lo que trabajamos en nosotros mismos. Entonces, esa es la invitación. ¿Alguna otra pregunta, Ángel? Sí. Sí. ¿Cómo enfocar esta actitud a partir de los 60 cuando nos sentimos que hemos culminado? Bueno, yo te digo que nada, que hemos culminado. Yo tengo 62. Este año casi me coge la pandemia para graduarme virtualmente, porque hice una maestría en proyectos educativos mediados por TIC. Yo como que me intuía que íbamos para esto y imagínense, el 10 de marzo recibí el grado. Nada de eso. Estamos, siempre que tengamos vida, tenemos posibilidades de echar hacia adelante. Mi papá murió a los 94 años de edad. El día anterior había ido a Barranquilla a ver cómo funcionaba ya eso de gerencia de su edad, porque él quería que eso se hiciera aquí en Cartagena. O sea, no dejemos de que nuestra vida se nos acabe antes de tiempo. Sigamos luchando por nuestros sueños. Y hay un sueño que nunca se acaba y es ser mejor persona. Nosotros a veces permitimos que la vida nos vaya deteriorando y entonces nos vamos volviendo viejos, entonces nos vamos volviendo más refunfuñones y nos vamos volviendo más maniáticos. No, cada día podemos al revés cultivar hábitos que nos ayuden a ser mejores personas. Entonces eso no se acaba nunca. Así que me hacen el favor y se empiezan a sentir muchos más jóvenes y bellos y a seguir echándose adelante. Gracias. Tengo otra pregunta. Sí. ¿Cuál es su mejor consejo para las personas que han perdido su empleo en esta pandemia? Bueno, a veces detrás de un problema se esconde una oportunidad. Si tú tenías un empleo, quiere decir que sabes hacer algo muy bien. Y eso que sabes hacer, de pronto no lo tienes que hacer necesariamente para otra persona, sino que de pronto lo puedes hacer tú. Empieza a soñar de pronto en un emprendimiento. Necesitamos muchos emprendedores que generen más alternativas de empleo para otras personas. Entonces yo te invito a que pienses algo a tu alrededor que no esté satisfecho y que tú puedas ofrecer el servicio, el producto, lo que en un momento dado se pueda estar requiriendo. Y así, quien quita que surja un emprendimiento mientras vas viendo si eso te sigue gustando y de pronto ese emprendimiento sigue creciendo, o si después quieres volverte a emplear, pues eso ya será tu decisión, pero que no te quedes con las manos cruzadas. O sea, algo puedes hacer, así sea hacer algo en beneficio de los demás. Hay mucha gente necesitando tanta cosa y vas a encontrar en tu propio interior, en tus propios talentos, cosas que te estimulen y que puedan impulsarte a realizarte. De pronto me vas a decir, pero ajá, ¿y cómo soluciono el día a día? En eso
te aseguro que el pan nuestro de cada día no te falta si también cultivas la parte espiritual. Te invito a que, si estás viviendo esa situación difícil, te animo a que también impulses esa confianza interior, además de trabajar, porque eso es trabajando y llorando, no es que vamos entonces a estar pensando que otro nos va a solucionar, no. Trabajando y llorando y nunca te va a faltar el pan de cada día. Verás a ver. Gracias. Hay otra pregunta. Sí. ¿Nos podría compartir algunos buenos hábitos que podemos adoptar para asimilar pérdidas? El fallecimiento de algún ser querido, el final de una relación, el desempleo, la pérdida de trabajo. Yo creo que el mejor hábito es enfocarnos en lo que tenemos. O sea, enfocarnos en cuántas cosas hermosas nos ha regalado la vida y que nuestra atención no se la chupe eso que hemos perdido, sino que eso que hemos perdido lo miremos con gratitud, con felicidad, aprendamos a valorar todas esas cosas hermosas que se pudieron vivir con esa persona o los aprendizajes que pudimos obtener de esa relación. Sacarle siempre aprendizajes. Entonces, buscar la manera de enfocar tu atención en cosas que tengas en tu alternativa, en tus posibilidades de enfocar y que te empujen hacia adelante. El quid de la cuestión está en la atención. Uno a veces permite que la atención se le consuma en cosas que lo conducen a donde uno no quiere ir. Entonces, si tú te planteas tu propia misión de vida, tus sueños, tus objetivos, entonces no vas a tener tiempo a estar de pronto lamentando lo que no tienes ahora mismo porque te tienes tan concentrado en lo que quieres lograr que eso te estimula y te echa hacia adelante. Gracias. Hay otra pregunta. Ay, bueno, yo feliz, pero me da pena con los que están ahí esperando, pero bueno, yo feliz, dale. ¿Qué cursos tienes adicionales como este? ¿Cómo podemos participar y aprender de la Fundación Geniales? ¿Vienen más charlas? ¿Son gratis o cuestan? ¿Hay diferentes temas? ¡Wow! Bueno, te digo, la Fundación Geniales tiene programas que se cobran precisamente para poder cumplir su función social. A mí me patrocina mi familia, así que todo lo que reunimos para Geniales es para, bueno, lo que se requiera en costos de todas estas cosas y lo que podamos proyectar, porque nosotros aportamos una parte cada vez que conseguimos, por ejemplo, trabajar con colegios públicos, cosas de esas, entonces nosotros nos tenemos que aportar. Entonces, ahí puedes entrar a fundaciongeniales.org/personas geniales y ahí encuentras todo lo que nosotros estamos ofreciendo en este momento. Estábamos incluso pensando en ofrecer como una primera opción que la persona no tenga que hacer todo el curso completo, sino que pueda como que optar por un grupito como de 5. Estamos montando ese programita para que de pronto pueda ser más asequible. Pero eso es casi que como hacer un diplomado. Algo que más que los aprendizajes es encontrarte contigo mismo, ayudarte a que si estás trabajando los talentos, esos talentos los puedas revisar en ti. Si estás trabajando el carácter, puedas revisarte tu propio carácter y así una cantidad de dinámicas y de ejercicios que te ayuden. Nosotros vamos a seguir ofreciendo también conferencias gratis, con mucho gusto, nos estaremos invitando. Esta es nuestra misión y cualquier cosa que haga la fundación, si nos sigues en las redes, pues estarás al tanto y así podemos estarte informando de todos nuestros programas. Y así también, ojalá se vuelvan ustedes también partes de la red Geniales, que ya tenemos como 15.000 personas que son de la red porque han recibido nuestra formación o han recibido los efectos de esa formación y entonces vamos cambiando entre todos la sociedad.
Bueno, les doy infinitas gracias, 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 gracias. Me siento muy feliz de haber podido compartir con ustedes hoy. Es un regalo grande el haberlos tenido hoy aquí en la sala de mi casa. Gracias, gracias, que Dios los bendiga. Y bueno, estamos entonces en la próxima invitándolos nuevamente. Ojalá se animen y animen a muchas otras personas a ser geniales. Gracias, gracias.